que cuando fracasa el intento de golpe, él hace un discurso y dice: mis compañeros de armas no tienen nada que ver con eso, yo soy el único culpable y el único responsable. Un acto de coraje de Chávez. Venezuela lamentablemente ha caído en una debacle con un gobierno autoritario, un gobierno que ha sido prácticamente la desgracia de un pueblo. Debo decirle a Freddy que Chávez comenzó bien y terminó, no mal, no, terminó peor. Lo cerró todo, lo quebró todo, porque la exculpación de Chávez que usted quiera hacer no cabe, porque cuando él le transfiere el poder a Maduro, le está transfiriendo a una comunista pro Fidel Castro, pro Cuba. Ya le estaba hundiendo la economía venezolana. Analizando. Amigos y amigas, como cada fin de semana, aquí estamos completitos hoy. Sí. Completos. A mi izquierda, Freddy Aguasvivas, escritor, periodista e intelectual de fuste, con un solo problema, que es de izquierda. Sí. Y por eso se sienta a la izquierda. Ese es mi mayor mérito. Su mayor mérito. Oiga, qué orgullo ese. A la derecha, un hombre conservador. De derecha. Un hombre conservador, un hombre que no es de derecha, sino un hombre conservador. El ingeniero Héctor Vázquez, coproductor de Analizando, junto con Freddy y con nosotros. Sí, señor. Ismael Reyes. Aquí estamos para, como cada semana, tocar un tema importante. Perdón que estoy un poco afectado del catarro, no de la gripe, del catarro. Es normal por la época. Porque la gripe le da a los ricos sí, y a los otros le da catarro. Pues tú tienes gripe. No, al revés. Asiéntalo ahí que tiene gripe. Acuérdese que a los ricos le da una afección gripal. A los pobres le da catarro o la peste, como ellos le dicen. Le dicen, no, es lo que tiene moquillo ese. Catarro. Pero bueno, esta semana estamos obligados a hablar de un tema que es atributivo no solamente a América Latina, sino que es atributivo a toda la democracia de cualquier país del mundo. Recuerdo siempre que cuando estudiamos ciencias políticas nos enseñaron que la palabra democracia es una expresión que viene del griego, donde juntaron dos palabras griegas. Demo, que quiere decir pueblo, y kratos, que quiere decir poder. Luego, la democracia es poder del pueblo. Del pueblo. Debería ser. Y estamos viendo entonces que en la hermana República de Venezuela, el pueblo no tiene ningún tipo de poder porque hay un régimen actual que le ha secuestrado al pueblo venezolano la posibilidad de que la voluntad popular expresada en las urnas sea respetada. El pasado día 10, debió de haberse verificado en Venezuela un cambio de poder. Sí. Hubo muchas especulaciones, se dijeron muchas cosas, y hoy tenemos nosotros que ver necesariamente todo ese proceso para que al término de esta entrega, de esta semana, podamos ver cuál fue la triste realidad del pueblo venezolano. Hay algo que yo quiero contrastar, ¿verdad? Con lo que tú planteas. En lo que usted va a hacer uso de la palabra, quiero pedirle al señor director que nos coloque en pantalla el mapa y la bandera de la hermana República de Venezuela. Por favor, señor director. Cuando tú defines el concepto semántico de la democracia, hablas del poder del pueblo y dices que en este proceso de Venezuela se ha demostrado que el pueblo no tiene poder. Y yo difiero de ti respetuosamente porque resulta que el que no tiene poder en este momento es el gobierno. Es un gobierno ilegítimo, es un gobierno ilegal, es un gobierno que ha perdido la fuente del poder. ¿Por qué?
porque tú mismo nos enseñaste hace unos minutos que el poder, la democracia, en el poder radica la democracia. Si hay poder del pueblo, hay democracia. Si no hay poder del pueblo, no hay democracia. Tú puedes ver, por ejemplo, que cuando un gobierno, ¿cuántos millones de personas votaron por Edmundo González? Fueron un par de millones más que los que votaron por Maduro. Maduro congregó 3,5 millones de votos, cuando Edmundo congregó 7,5 millones de votos. Entonces, estamos hablando de que quien tiene el poder real es el pueblo. Ahora, circunstancialmente se ha dado el caso de que en este momento los usurpadores de la democracia, los usurpadores del proceso electoral, tienen el poder en sus manos porque venían de un proceso en el cual las Fuerzas Armadas todavía obedecen a un comandante en jefe y prácticamente a un ejército y unas Fuerzas Armadas que no han sido capaces de asumir su rol histórico. ¿Y tú sabes qué va a pasar? Que en algún momento la historia va a dar un ejemplo con estas personas, en un momento determinado, no muy lejano, porque yo te decía, cuando hablábamos el sábado pasado, tú me decías, ¿quién se juramenta el día 10? ¿Edmundo o Maduro? Y te dije, se juramenta Maduro cuando había ganado Edmundo de una manera abrumadora. Sacó el 70% de los votos y resulta que entonces Edmundo, habiendo ganado esas elecciones, siendo el presidente electo, las Fuerzas Armadas imponen la juramentación de un dictador. Pero y a Freddy, partir de hoy sábado, a partir de hoy, Maduro pasa a ser un dictador porque ayer se juramentó de manera ilegal, de manera incorrecta. Ahora fíjate esto, antes de que Héctor haga uso de la palabra, ahí teníamos el mapa de Venezuela. Sí. Yo voy a querer, señor director, que usted vaya localizando un video que tenemos ahí para que podamos presentar la Venezuela de oro. Para que veamos qué era Venezuela, si ustedes me dan el privilegio de que compartamos ese video en un momentito. Claro. Y para que veamos qué salto hacia atrás ha tenido Venezuela en su economía, en su desarrollo, en su paz social y en su crecimiento. Pero déjenme decirles lo siguiente. Se efectuaron en Venezuela el 28 de julio del año pasado unas elecciones. Sí. Todo el mundo sabe que el candidato final, oigan bien porque hay que hacer esta historia. Claro. El candidato final fue el señor Edmundo. Pero hay que recordar que la candidata original de ese bloque opositor era Corina Machado. Sí. Y que el gobierno dictatorial de Venezuela le impidió que ella fuera candidata, objetándola a través de métodos propios de una dictadura. La dictadura. No recuerdo el nombre de la señora que entonces fue recomendada para que fuera... Corina. No, después de Corina pusieron Corina, otra señora. Corina también. Era doña Corina, pero no la aceptaron porque se llamaba Corina. La otra también. Y la tercera. Bueno, Para que la gente votara por Corina, se puso una señora que tenía el mismo nombre. De Corina. El Movimiento de la Unidad. Magnífico. Pero se llamaban igual Corina, María Corina. No tenía ese dato yo. Sí, la señora fue Corina, entonces la rechazaron. Ya. Una vulgaridad, o sea, no, tú te llamas Ismael, no, Ismael está impedido, todos los Ismael están impedidos. O sea, un abuso de poder de la dictadura. Abuso de poder. Y finalmente buscan entonces la figura de este intelectual, diplomático de larga data, un hombre fino, preparado, independientemente de que la edad está un poco avanzada, porque me parece que sobrepasa los 80 años. No, 74. 74 años. Bueno, aparenta un poco más de 74 años, ¿verdad? Bien. Salud. Pero de él hay que decir y hay que felicitarlo por el coraje y el patriotismo que ha tenido de salir de su zona de confort para salir a representar a su pueblo. Pues bien, ese proceso electoral del 28 de julio del año pasado en Venezuela, donde todo el mundo sabe que ganó abrumadoramente Edmundo y la oposición, ¿verdad? Donde se comprobó por las actas que 7.3 millones votaron por Edmundo González
Urrutia y que apenas Nicolás Maduro pudo retener 3.3 millones de votos, menos de la mitad. 4 millones de votantes por encima de Maduro. Ahora bien, el mundo. ¿Qué hizo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela al servicio de la dictadura en un descaro que tiene que ser inadmisible para todo el mundo democrático? Invirtieron los papeles y ese Consejo Nacional Electoral irresponsable dictaminó oficialmente que el ganador no fue Edmundo González, sino que lo fue Nicolás Maduro con el siguiente resultado: 6.408.844 votos para un 51.95%, que es el dato final que yo poseo, sí, y que Edmundo González apenas obtuvo, fíjese qué arreglo hicieron, sí, no pusieron en este dato que yo poseo, muy distante Edmundo, pusieron a Edmundo con 5.326.000. Esta fuente, Robert, que tenemos en pantalla, no está actualizada como sí está en este momento en redes sociales, porque si vamos a ChatGPT, ahí veremos más actualizado que están los datos, que son los datos que nosotros estamos manejando. Entonces, inteligentemente le pusieron 5.326.104, es decir, no mucha distancia, no, lo que equivalió a un 43.18% de los votos. Pero todo el mundo sabe que los datos recopilados le dieron a Edmundo y a la oposición el 85% de los votos de las actas de votación. Ese abuso, ¿cómo se le puede permitir a un dictador que responde mandando el ejército, y a meter preso a los muchachos, la policía, a todo el mundo, a los cuadros, más de 2.000 presos políticos, a los cuadros milicianos que tienen preparados y armados, que son cuadros civiles que viven de la renta del petróleo? Círculo bolivariano. Círculos bolivarianos, donde le pasan un salario mensual sin hacer nada para que beban romo y para que consuman alimentos que les permitan estar bien y felices jugando dominó allá en Petare y en los diferentes lugares de Caracas y del interior, y esos cuadros serviles al régimen dictatorial llevando chefs internacionales como hizo Maduro. Pero eso es lo que toma Maduro como base. Ahora bien, ¿cómo puede la comunidad internacional permitirse el lujo de dejar que este dictador se burle del gran pueblo venezolano? Es un tema que yo no comprendo. Eso es algo que no se comprende, y sobre todo con el gran hierro que comete en este caso Diosdado Cabello, una declaración que él dio, me parece que la tenemos por ahí, donde él decía, aquí nunca se ha hecho presentación de actas, y curiosamente apareció el video donde en el 2013, en unas elecciones muy cuestionadas, que fue donde Maduro fue seleccionado como presidente la primera vez, aparecieron ellos mostrando justamente las actas. Entonces, si ellos las mostraron aquella vez, ¿cuál era la diferencia de ahora? Porque ahora dicen ellos que según el reglamento no se muestran actas, y donde la oposición sí tiene sus actas y las ha demostrado. Siempre es el acta. Para tú demostrar que tú ganaste un proceso, tú tienes que presentarme las actas. Exactamente. Entonces, miren, Venezuela lamentablemente ha caído en una debacle con un gobierno autoritario, un gobierno que ha sido prácticamente la desgracia de un pueblo que en su momento a nosotros como dominicanos fue quien más nos tendió la mano, sobre todo remontarnos a la historia y saber que nuestro patricio Juan Pablo Duarte pereció ya, terminó sus días de vida en Venezuela, donde nosotros en medio de la dictadura de Trujillo, el lugar de escape era ir a Venezuela, donde teníamos muy buenas conexiones, donde el dominicano se sentía como en casa, donde usted veía esa calidez y donde lamentablemente esto se fue perdiendo, tan pronto cayeron en manos de este grupo, que lo único que ha hecho ha sido destruir un país como ese, un país con un potencial enorme,
y donde hoy... José Vicente Duarte Díez, el Sí. hermano de Juan Pablo, hermano mayor, El nació en hermano Caracas. mayor. Así nació en es. Caracas. Bueno, pero ¿dónde murió el padre de la patria? Exacto, eso es lo que decimos, en Perfecto, Venezuela. bien. Pero mire algo, hoy en día, hoy sábado 11 de enero, nosotros tenemos aquí, el dato yo lo tengo acá, 126.715 ciudadanos venezolanos que residen acá en República Dominicana. Yo le puedo decir que de esos 126.000 y pico de personas que tenemos acá, procedentes de Venezuela, no están aquí porque vinieron a hacer turismo, sino porque tuvieron que huir de una dictadura donde ese país ha caído en la miseria, en el hambre, en la opresión, y donde hoy, todavía no se sabe el paradero de 2.670 personas que son presos políticos, que han sido encerrados sin ningún expediente, y donde usted ve con el orgullo que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello simplemente digan que les va a ir peor. Esos ciudadanos que tú dices, es importante que tú sepas, digo, sé que todos sabemos, que no te voy a decir que el 100%, pero ahí tú vas a encontrar muy poca gente que apoya a Maduro entre los emigrantes. Entonces, cuando tú hablas de 8 millones de ciudadanos que andan por el mundo errante, de venezolanos, estamos hablando de que el 90%, entre el 80 y el 90% de esos ciudadanos son antimaduristas. Pero déjenme ustedes hacer este contexto. Miren esta fotografía que está en pantalla. Póngame la fotografía de nuevo, señor director, si fuera tan amable. Ahí está abrazándose Maduro con Diosdado Cabello, ¿verdad? Un militar detrás. Este par de sinvergüenzas, porque no me sale otra expresión No, para pasa ellos. que podría salir, pero no la podemos decir en público. Bien. En manos de Chávez tomaron el poder de una Venezuela cuya economía basada en el petróleo, porque recuerden ustedes que Venezuela es la tercera potencia petrolera del mundo. A veces sale de segunda potencia también. Y en el año 1970, el auge en los precios del petróleo le aportó tantos recursos a Venezuela que lo convirtió en uno de los países más ricos del mundo. La creación de la OPEC, ¿te acuerdas? La OPEC. Organización Productora de Petróleo. Así es, junto con los países de Medio Oriente. Entonces, con todos esos recursos económicos que sirvieron de motor al desarrollo de la economía de Venezuela, esta nación vivió tal prosperidad que atrajo personas de todo el mundo, de América Latina, de Europa. Creció la industria, creció el comercio, las universidades. Caracas se convirtió en una metrópolis a nivel de edificaciones. Grandes emigrantes dominicanos se fueron hacia Venezuela. Así es, buscando vida. A estudiar y a trabajar. Y otros buscando trabajo, buscando vida, ¿verdad que sí? Se ganó mucho dinero en Venezuela. Pues durante el periodo de 1974 a 1979, que fue el primer gobierno del extinto hoy expresidente Carlos Andrés Pérez, el petróleo financió proyectos de infraestructura que convirtieron a Venezuela en una nación modelo. Es cierto. Hubo mucha corrupción. Es cierto. ¿Tú te acuerdas del Sierra Nevada, verdad? Es cierto que durante la década del 80 al 90, Venezuela entró en un problema porque hubo una caída de repente de los precios del petróleo. Entonces ya todos los programas sociales que el gobierno había implementado no los pudo cumplir. Por eso es que yo me niego a las dádivas, me niego a las cajitas, me niego a los bonos, me niego a las tarjetas. Porque cuando usted somete a un país que está en pobreza a darle migajas, la gente se acostumbra a vivir en esos niveles de pobreza porque mitiga el hambre con lo poco que le dan, pero continúa entonces en la marginalidad social.
que el propio sistema la somete. Cuando baja el ingreso petrolero y Carlos Andrés Pérez se vio obligado a hacer aquel famoso ajuste, se produjo el Caracazo. Se produjo el Caracazo fue. El Caracazo fue en el 99. El Caracazo. No, en 1989. En el 89, perdón. Bien. Fui yo que fallé. Y cuando ese Caracazo se produce, de ahí es que viene Hugo Chávez en el 92, 3 años después. por poco toma a Carlos Andrés Pérez. Muy cerca. Se mantuvo en el poder, pero Muy ya cerca. con los pobres levantados, enojados, porque ya no le daban la cajita, Con muchos muertos. ya no le daban la fundita, ya no le daban las cosas que le daban. Y entonces ahí surge el señor Hugo Chávez, cuya fotografía vamos a ver en pantalla. Qué importante que hayamos hecho esta ilación, Freddy Sí, claro. y Héctor, para que nuestros seguidores de cada semana puedan recordar este proceso. Para que puedan Frente al reconectarse a lo que disgusto, vemos. frente al disgusto producido en el año 89, entonces viene el ex militar Hugo Chávez, que hay que decir aquí, que todos nosotros fuimos simpatizantes de Hugo Chávez en principio. Sí. Y somos. Digo, ¿Usted sigue siendo? Yo sigo siendo. Bien, ahí está el Caracazo que nos lo pusieron aquí, Sí. ¿verdad? Tuve la oportunidad de El 27 de enero de Esos son 1989. personas 89. muertas, asesinadas ahí en el Caracazo. Perfecto. Que fue enfrentado de una manera asesina. Por Muy Carlos parecido a lo que Pérez. están haciendo hoy. Pero hay que decir que mientras mantienen congelado ahí en la pantalla el Caracazo, hay que decir que fue una pena eso, porque desde el año 1858 Venezuela fue una democracia representativa que se fundamentó en el llamado Pacto de Punto Fijo, Sí. que fue un pacto que hicieron los partidos Acción Democrática y COPEI para construir la democracia en Venezuela a partir de la decapitación de la dictadura de Pérez Jiménez, y entonces ese trabajo unificado de los dos partidos principales, ¿verdad? Uno en la oposición y otro en el poder, se turnaban. Venezuela creció hasta el punto de inflexión del 89, cuando este Caracazo produjo a Hugo Chávez. Hay que decir que ese Caracazo estuvo precedido por lo que fue la gran poblada en Santo Domingo y en la República Dominicana, porque en abril del 1984 De Salvador Jorge Blanco. de Jorge Blanco, abril 23, 24 y 25 de abril del año 1984, a Jorge Blanco, cuando hizo la firma con el Fondo Monetario Internacional, las masas se fueron a las calles y tuvieron el mismo efecto que pasó en el Caracazo. Fueron asesinadas las masas en el gobierno del PRD, de Salvador Jorge Blanco, y entonces la cantidad de muertos y heridos nunca se pudo saber, porque reportaron 262 muertos, pero resulta que la cantidad de gente que fue enterrada en fosas comunes no tenía nada que ver con las cifras que estaban dando. Freddy, perdón, para que usted retome el tema. Pónganme de nuevo la fotografía de la firma del Pacto de Punto Fijo. Mira, ahí están los líderes del COPEI y de Acción Democrática, don Rómulo Betancourt y el doctor Caldera, Sí. dándose la mano en la firma de ese acuerdo para construir la democracia en Venezuela. Hay que decir lo siguiente, y es que lo que pasó en Venezuela entre el 58 y el 89 fue, y Freddy, usted tocó hace un ratito ese punto, que estos partidos permitieron la corrupción administrativa, De manera descarada. la marginalidad social, se desconectaron de las necesidades del pueblo y se creó una burguesía que abusó de la paciencia del pueblo venezolano. Hay que decir- Por eso surge Hugo Chávez. Por eso- Recuérdense que Hugo Chávez surge porque intenta dar un golpe de Estado en 1990. Sí, Es decir, ese Hugo Chávez cuya foto vamos a poner ahí, Sí. es un Hugo Chávez que la gente le llama golpista, pero eso es despectivo. Yo diría que es un Hugo Chávez
Chávez, ahí está, que siendo un militar con el rango de coronel, pasó a interpretar las ansias y las aspiraciones del pueblo dominicano de justicia social. Hay fotos, arroba que trabaja un poquito más, porque hay fotos del momento en que Hugo Chávez hace su intento de derrocar al gobierno de Carlos Andrés Restrepo, que había pasado el Caracazo 2 años antes, 2 años y medio antes, se había producido el Caracazo, pero Hugo Chávez sale en uniforme de campaña cuando dice, por ahora no fue posible alcanzar el objetivo. Y entonces pidió a sus compañeros que para evitar un derramamiento de sangre se rindieran a las fuerzas regulares. En el año 92 fue el intento de golpe de Estado. 92. Y eso es lo que a este militar que está pidiendo Freddy al señor director que ponga una fotografía. Sí, pues no es tan necesario. Sí, pero Robert la va a conseguir. Es importante decir que el intento de Hugo Chávez tuvo más éxito, porque no fue exitoso totalmente por algunas fallas que hubo. Pero, sí, pero eso lo catapulta a la escena nacional e internacional. El coraje que tuvo. Porque recuerda que lo más importante es decir, en este caso, que cuando fracasa el intento de golpe, él hace un discurso y dice, mis compañeros de armas no tienen nada que ver con eso, yo soy el único culpable y el único responsable. Un acto de coraje de Chávez que conquistó la simpatía de todos los jóvenes de América Latina y del mundo, esa postura. El problema de Hugo Chávez es que después se mete a comunista alabando a Fidel Castro. Y ahí lo dañó todo. Echó a perder todo. Todo lo echó a perder. Todo el trabajo que él había hecho. Se metió a comunista. Lo echó por la borda. Porque se metió a comunista. No lo echó a perder, señor. Claro que sí, Freddy. Mira, yo pienso ¿cuál ha sido el éxito de la izquierda en el poder? Hay 2 etapas. ¿Cuál ha sido el éxito? Pero hay 2 etapas que son claramente definidas. Lo que es el chavismo, que se puede ubicar desde el 92, cuando surge como gran líder, hasta su muerte en el 2013. Hubo un chavismo que fue un chavismo de bienestar para el pueblo venezolano. ¿Por qué? La diferencia es clara. Durante el dominio del COPEI y los ADECO, que se fueron repartiendo el botín de Venezuela, señores, la cantidad de recursos económicos que entraron a Venezuela en la década del 70 y del 80 es una cantidad económica que dejaba para dejar a cada venezolano rico, multimillonario. ¿Y qué pasó? Se diluyeron todas esas riquezas, se fueron a los bolsillos de los políticos, de los empresarios oportunistas, y se convirtió en un derroche permanente de los recursos del Estado. Y entonces, ¿qué pasó con los ciudadanos? Que empezaron a irse molestando porque no le llegaba la riqueza petrolera, le llegaba a las grandes clases, pero no le llegaba a los pobres. ¿Qué sucedió? Que entonces viene Hugo Chávez y va montando, sobre la base del descontento de los pueblos, del descontento de los ciudadanos, Chávez monta un proyecto revolucionario, un proyecto progresista. Fracasa en el 92 cuando hace su primer intento, pero entonces viene en la vía electoral en el 98 y gana las elecciones de una manera abrumadora. De ser un teniente coronel sin ninguna abolengo, sin ningún... resulta que conquistó el corazón de los venezolanos. Y digo que son 2 etapas. El madurismo nunca puede ser vinculado al chavismo, porque son 2 etapas diametralmente opuestas. Yo tengo una pregunta. Perdón, déjeme hacer una pregunta. Los norteamericanos, que es lo que a Ismael le molesta, que nosotros nos veamos los americanos. El diseño de las políticas de derrocamiento del gobierno de Hugo Chávez estuvo desde el 1998, cuando estaban las elecciones en su boga, que empezaron a conspirar cómo evitar que Hugo Chávez llegara al poder. Entonces, no podemos adherirnos al discurso imperialista de que Chávez, que el comunismo, ¿por qué? Porque detrás de ese discurso imperialista nos están metiendo el sentir del pueblo que está hastiado de la dictadura de Maduro, y entonces quieren vincular una cosa con la otra. Mi querido compadre. Los gobiernos progresistas, mira Chávez ahí, ese momento. Mi querido compadre. En ese momento está Chávez, 1992, diciéndole a sus compañeros, por ahora no fue posible lograr los objetivos trazados y es necesario deponer las armas para evitar un derramamiento de sangre. Y entonces, mi querido compadre, se entregó a las autoridades y de esa expresión salió presidente de la República. Si usted me da el privilegio, permítame decirle con todo el respeto que usted me merece.
que ese es el problema que tienen ustedes los comunistas. Sí, dígalo duro, que yo lo apoyo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que ustedes pierden la perspectiva histórica Al contrario. de apreciar los hechos como tiene que ser. El materialismo histórico lo que nos conmina es apreciar los hechos a partir de hechos objetivos, con objetividad. Venezuela, antes del 99, cuando Chávez toma el poder, Era próspera. describe una historia de éxito económico permanente con algunas inflexiones en periodos históricos propios de la borraron economía de cualquier normal, país. los cerros de Caracas. ¿Usted me permite? Borraron los cerros de ¿Usted me Caracas. permite? No borraron los privilegio. cerros, pero hubo unas edificaciones. Si usted quiere, rico, si usted para quiere, yo me callo los ricos. para que usted termine su criterio. Y yo le pido el favor de que cuando usted termine, me permita que yo entonces termine el mío. Dame media hora y yo te... Coja media hora, no hay problema. No, porque- que yo en 5 minutos le voy a decir lo que yo le quiero decir. En 5 minutos yo le voy a decir. Atención, señor director. Vamos arriba. Nos vamos a extender un poquito más del programa, No, porque pero vamos arriba porque el discurso, yo tengo un compendio de preguntas aquí para ti. Hay que ver quién eran los beneficiados de esa riqueza. Es igual que el crecimiento económico de aquí. 20 años con Es que crecimiento hemos económico. dicho, Todo el mundo desbaratado, Más pobre, más Héctor. pobre. En Venezuela era pobreza extrema que había con estos Ajá. ladrones. Perdóneme, pero- no, cuando a él le pican su comunismo, No, pero Dios oye cómo mío, se pone, pero yo- no va a echarse para que más nadie entre. No, es, él no como quiere. es como que eso lo alimenta. Pero eso es común en todos los comunistas del mundo. Sí, vimos ayer, perdón, déjame ver, el jueves, cuando Edmundo González estuvo aquí en Santo Domingo, vimos a un grupo de bandidos de la izquierda, un grupo de gente No sin son concepto, bandidos, son gente un grupo de gente, espérate, Con un espérate. historial. ¿Cómo No, tú le vas a decir ¿con cuál bandido? historial? Eso es izquierdista. ¿Cuál Tienen- historial? tienen 40 años de coherencia. 40 años como años de sanguijuelas viviendo del Bueno, país y ese viviendo de embuste- todo el ese mundo. embuste no Ahí es no verdad. estaba Narciso Isaconde y ese embuste- grupo de charlatanes ¿Cuándo ahí. Narciso, señor? Estaba Un ahí. sacerdote Estaba de la ahí. revolución. ¿De qué revolución? Narciso es un Freddy, un sacerdote de Hazle qué caso, revolución, miren, Freddy. busca No, riqueza en Narciso no, Isaconde. póngate serio. Busca Ajá. riqueza en Narciso Isaconde. ¿Cómo que? No, y pero viene Dios de una mío, familia, pero yo voy a clase tener que media. ver. Ajá. Pero Narciso no Clase se ha media, ¿verdad? aprovechado del Estado nunca en su Que vida. no se ha aprovechado del Estado. Honesto acá. Sí, honesto, Mira, claro. Tú viste, esos mira, hay un izquierdistas video, son señor honestos director, todos. yo le envié un video donde una ciudadana venezolana que trabaja aquí en este país como delivery, estaba ahí ¿Qué profesión- siendo qué profesión tiene ella? profesional, ella es abogada y su hijo un ingeniero informático. Y ella aquí trabaja como delivery porque tuvo que huir de Venezuela, del hambre y de esa pobreza que la gente de la izquierda ha Pero ¿qué ha promovido creado ahí. Maduro? ¿Qué ha creado ¿Y qué está Maduro? haciendo el No hijo tiene aquí? que ver con Chávez. Desde Chávez No me está digas el eso. chavismo con el Desde que madurismo. Chávez Usted me comenzó permite- a estar me permite pegado un de espacio Cuba, para de yo los contestarle. Lo voy a permitir, pero Vamos. no mucho tiempo. No, Está no, bien. pero vamos a ponerlo El que usted- justamente para que el que usted director le quiera. ponga eso. En lo que buscan el material- Ahorita me cancela. En lo que buscan el material, debo decirle a Freddy que Chávez comenzó bien y terminó, no mal, no, terminó peor. Pero mucho peor. Porque el problema de Chávez es más, señor director, hay un video ahí de Jorge Ramos que le hace una entrevista a Chávez. Mire qué salto vamos a dar. Póngame ese video, señor director. A Maduro, que Jorge Ramos la entrevista. Perdón, ¿a quién? A Maduro, Jorge Ramos, a Maduro que le hace la entrevista. No, hay una entrevista que le hace también a Chávez. A Chávez, en pero su eso momento. fue 20 años Bien. atrás. No, es que están ahí. Perdón. Están ahí. Donde Chávez dice que él era un demócrata. Que lo Era. Pero óigame, que él era un demócrata. ¿Y qué le pasó? Donde le dice Jorge Ramos, usted va a respetar la empresa privada en Venezuela. Usted va a respetar el periodismo, la comunicación, la libertad de expresión. Y él dice, pero en mi gobierno es que va a haber democracia. En mi gobierno es que va a crecer la libertad de expresión. Y Chávez comenzó por cerrar todos los medios de comunicación, por silenciar Se ha periodistas, adueñado por matar de ellos. periodistas, por trancar en la cárcel a periodistas. Y comenzó incluso Está ni a salir, y comenzó, no, esa es la de Maduro. Esa es la de Maduro. Es una de Chávez, donde él entrevista a Chávez antes de ser presidente, en los meses antes de llegar presidente. Déjeme terminar este juicio. Y entonces Chávez termina
después de llegar al poder con el favor de las masas populares y con la simpatía incluso de nosotros, los jóvenes de la época, que entendíamos que era un salvador que venía en Venezuela. Y él comenzó bien, pero de repente se mete a comunista, a levantar a Fidel Castro. Y entonces cuando ya estaba en el poder con el ejército y la guardia en la mano y ya había organizado los paramilitares y le había entregado armas como milicianos tipo en Cuba, y entonces salía a la calle y decía, ¿de quién es ese edificio? A ese edificio es de Antonio Pérez. Está expropiado. Confísquese o expropiese. Expropiado. Expropiese, decía él. Perdone mi compadre. Pero espérese mi compadre, porque esto no es propaganda yankee. Esto es la historia. Lo que pasa es que a ustedes, la realidad, a ustedes los comunistas se les olvida que el comunismo destruye a los pueblos, claro, destruye la economía, pero a China no lo ha crece destruido, la pobreza y la miseria. A China no lo ha destruido, a Vietnam no lo ha destruido, a Camboya no lo ha destruido, o sea... porque tú me vas a decir a mí que el ritmo de vida que se vive en Camboya y que se vive, por ejemplo, en Vietnam es ahora mismo factible. Mencióname un solo país capitalista, no comunista, capitalista, que haya resuelto los problemas del hambre, de la pobreza, de la educación. Un solo país capitalista. Estados Unidos está lleno de pobreza. Mencióname un país gobernado por la izquierda que haya podido exhibir que echó para adelante. China, ¿Qué pasó con Cuba? China sacó 150 millones de la pobreza. Claro, sí. ¿De cuántos millones que tiene China? ¿Cuántos millones de gente que tiene China? Déjeme responderle a Freddy, que yo lo voy a responder, porque hay que responderle con datos. Sí, pero él ha venido, pero ven acá. La izquierda te la vamos a torcer por este lado. Cuando el comunista Mao Zedong o Mao Zedong derrotó al doctor Chiang Kai-shek, presidente democrático 1939. Democrático de China, e inicia en China la reorganización del Partido Comunista e implanta el comunismo en China. La pobreza, la miseria y el hambre fue terrible. Los asesinatos y la prisión a los opositores. Envejece Mao Zedong, y cuando Deng Xiaoping, que usted conoce su biografía mejor que yo, ¿por qué? Porque era su colega comunista, toma el poder Deng Xiaoping. Deng Xiaoping viaja a Europa. ¿Tú leíste el libro rojo de Mao? Leí no solamente el libro rojo, sino la vida y la historia de Mao Zedong, narrada un hombre culto por el biógrafo François Kersaudi. Permítame. Medio comunista. Permítame. Hay que estudiar. Entonces, Deng Xiaoping se da cuenta que el sistema comunista no servía en la parte económica, porque destruía y mantenía en la pobreza, la miseria y el atraso a los pueblos. Viaja a Europa, viaja a Estados Unidos y entonces regresa a China, Inglaterra, y asume la economía de mercado, la economía libre en China, y eso es lo que le permite, pero perdóneme, él tuvo la inteligencia de mantener el control político del Partido Comunista y el comunismo como tema político, pero en la economía se abrió a la economía de mercado, que es la que practica la democracia. En una fusión que no es de él, exitosa, que no es de él, porque ya se había ocurrido en Malasia. Pero bien, lo que le quiero expresar es que si Deng Xiaoping no tiene la visión de asumir la economía del mercado, que es la que aporta los capitales en la democracia, no hubiese transformado a la China pobre a una China que hoy es potencia mundial. Primera potencia mundial. Pero ustedes los comunistas no aprenden esa lección del propio Deng Xiaoping, que siendo comunista en términos políticos, supo entender que la economía libre, la economía de mercado, que el capital era lo que desarrollaba los pueblos, y eso es lo que le ha permitido a China catapultarse hoy, ¿no? Chávez lo quebró todo, lo cerró todo, lo quebró todo, porque la exculpación de Chávez que usted quiera hacer no cabe, porque cuando él le transfiere el poder a Maduro,
le está transfiriendo a una comunista pro Fidel Castro, Bueno, pro Cuba. claro. Ya le estaba hundiendo la economía venezolana, Freddy. Esa es la realidad, Freddy. No, pero él estaba lúcido cuando él comenzó los procesos de expropiación de terrenos. Chávez fue un demócrata en toda su extensión. ¿Un qué? Pero demócrata. No, hombre, no diga eso. hombre, pero así No insulta la Freddy. inteligencia de la gente. Ah, sí, no, Freddy. Pero búscame un solo muerto en un gobierno de Chávez. Un solo muerto que aparezca. Entonces tú tienes. Todo el que se levantaba en contra. No, eso Pero no- Freddy, no yo es estuve verdad. varias veces en Venezuela, No es Freddy. verdad. Levantaron milicianos igual que en Cuba, Freddy. Chávez, Cualquiera bueno, que se manifestaba para en contra protección, iba a prisión. estaba cogido. Venezuela, ¿Cómo por- se llama la cárcel famosa que es la Venezuela. el- Por los grandes. ¿Cómo se llama la cárcel famosa? Yo que no conozco cárcel de Venezuela. no conoce? No conoce cárcel de Venezuela. Ni muertos en Venezuela. Ni muertos. Ni presos políticos en Venezuela. Ni muertos. Ni reconoce a los 8 millones de Ahora- gente ahora que anda sí. por el mundo Pero venezolana eso es gestión. que ha tenido que abandonar un país que era próspero. Eso es gestión de Maduro. Lo que tienen que entender es lo siguiente. El ejercicio democrático del poder en Venezuela en manos de Chávez era algo que había un respeto absoluto. Ahora, ¿qué sucede con los medios de comunicación? No es verdad que hubo muertos, no es verdad que hubo presos políticos, pero yo te voy a los medios de comunicación. Señores, hay medios de comunicación que son letrinas, son estercoleros donde se bate la cantidad de estiércol. Que no es el caso de Multimedia Su Mundo. No, que no es el Ni caso los de medios de Su Mundo. Multimedia Su Mundo. Sin embargo- donde la democracia es abierta y se practica aquí. Sí, periodismo libre, pero ¿eh? periodismo A pesar del libre, costo que tiene para libre, nosotros pero eso, responsable. como Multimedia Su Así Mundo. es. ¿eh? Libre. Periodismo libre por encima de todo. Por encima donde de aquí hay cualquier libertad cosa. para defender al gobierno y libertad para decirle todo lo malo que hace el Pero gobierno el también. periodismo De libre, forma el responsable. periodismo Estas libre. son las cárceles. Vamos a ver, Vamos ¿cuáles a son ver, las cárceles entonces. del actual régimen dictatorial de Venezuela? No, pero mira, No, usted no la conoce, la de Venezuela. No la- Usted dijo que no conocía la de Usted Venezuela. dijo que usted no sabe cuáles son. De presos políticos Entonces, no. porque aquí tú tienes, por ejemplo, las pero venga, cárceles. pero de venga los- acá, las hombre. cárceles- Manipulación. Es que No, ninguna manipulación, porque el dato está tiene el aquí. arte de meter comunicadores a estar defendiendo las políticas ¿Quién tiene la ¿Quién culpa? tiene la ¿Quién tiene la El culpa? imperialismo, los norteamericanos. No, Yo te voy a pero- decir una pero, vaina. Dios mío, Yo he pero- estado en Venezuela, acostado en mi hotel en Caracas, y te veo una televisión. Un periodista dice, hay que salir a matar a Chávez, el héroe nacional que mate a Chávez, en ese momento cuando estaba el chavismo, el héroe nacional que asesina al presidente, que le arranque la cabeza al presidente. Entonces, su mundo nunca, medio su mundo, multimedia su mundo, nunca ha tenido la irresponsabilidad en el ejercicio profesional de la comunicación como ha habido en Venezuela. Eso está mal. Mira, porque llamar a usted liquidar a un jefe del Estado, esa no es la misión de un medio. Esa no es la misión de un medio. No puede llegar a Sin embargo, Claro que mira esto. defender Aquí la tenemos- democracia, defender. Aquí tenemos el centro penitenciario de Aragua, que de hecho en Wikipedia se señalaron un párrafo que era una cárcel utilizada precisamente por Hugo Chávez para los presos políticos. Ahí estuvo el principal. La cárcel se llama El Helicoide. El helicoide. Entonces, llegó, ¿eh? la que está El Helicoide, ahora. ahí asesinan, No, ese fue un matan, centro de tortura, prisión y sede de servicio Eso es bolivariano. terrible. Y Entonces, la este cárcel- comunista, la cárcel este de comu- ahora. este co- este comunista, a quien yo quiero mucho, Y la cárcel de a quien yo ahora. respeto, quien es mi compadre, Bueno, y debo respetar, porque eso es pero su recíproco. comunismo no se le puede permitir que Eso es usted recíproco, trate claro. de ser un Yo- cínico, yo lo diciendo que Venezuela está bien. De 28 millones de personas que tiene Venezuela como población, Hay 8 8 millones millones por el están fuera. mundo, Bueno. porque el sistema comunista y dominicano. atrasado de Venezuela ha empobrecido esa nación. ¿Cuántos dominicanos hay emigrando por el mundo? En Por el España, mundo, en nosotros Italia, en tenemos cerca Suecia. de 2 millones. Más de 2 millones. No, en cerca Nueva de 2 York. millones. No, Dos en Nueva millones York no hay en 2 Nueva York. millones. Y yo Y estaba ahora ya usted, recién- y usted va, Sin embargo, tú y no usted puedes va a comparar comparar el eso gobierno de Chávez. de Usted va a Chávez com- con el los gobierno gobiernos de aquí. el gobierno de En Chávez y todas Maduro lo va a comparar con el de Luis Abinader. O con, Usted lo va a ni comparar siquiera con Luis con el de Abinader. Danilo, para que usted vea. Pero usted lo va ahora a comparar Yo con el de quiero Luis que Abinader, poner donde mi- se practica la democracia. Yo Aquí quiero lo que que te usted me pueden deje- llevar- Porque aquí sí se practica la democracia. Yo Sí, quiero que a usted él lo me deje pueden llevar poner a mi teoría, Torocón. porque ustedes son avasallantes. A ti te no voy a me mandar dejan a hablar. Torocón, como Señora, que dice, están coartando como la libertad de dice expresión. Maduro. ¿Qué es lo que es Torocón? ¿Qué es La lo que es cárcel de Torocón? Torocón, la que actualmente tiene solamente desde el día Eso- de las elecciones eso es en Maduro, julio eso es Maduro. hasta ahora, 2000 y- Maduro 2600. tiene ahí 2.678 presos, supuestamente al día de hoy, Ahí. y donde han muerto
Lo hemos Han muerto denunciado una aquí en gran este cantidad medio, de jóvenes, de niños que no llegan ni a los 15 años. No, Entonces, ¿de qué izquierda? Y escúchame la expresión, atención, escúchame la expresión. ¿Qué izquierda del carajo me van a decir a mí que tiene que ver con eso? Déjame explicar. Esa gente, oiga, Freddy, deme un la gente segundo. de la izquierda debería estar presa. No, deme un segundo. Por vándalo. Antes del minuto. Yo le quiero matar a usted el gallo en la funda. Vamos a ver el video número 2, señor director. Yo le pedí un Deme un video segundo, ahí deme un para segundo, que él pero vea deme un lo que segundo. le hizo la gente de la izquierda dominicana a una ciudadana venezolana radicada aquí. Vaya buscando eso, señor Vamos a director, salir, pero se lo vamos a poner envío ahora. el video 2 para que veamos el ídolo de Freddy bajo el título de Chávez, el destructor de la economía venezolana. Adelante, señor el director, los- pónganos ese video, por favor. Los Yankees desacreditando. Los Yankees. Sí. Se deja manipular de la política de comunicación de los norteamericanos. Bienvenidos Mira, a ¿ves? Venezuela, el país ¿Verdad? de sus sueños. Léelo. En Venezuela cada día es un día perfecto. Cada año miles de turistas visitan el país para disfrutar de las maravillosas playas y del glorioso sol. Sin embargo, el verdadero tesoro de Venezuela yace bajo tierra. Tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Tal riqueza ha provocado un maravilloso crecimiento económico en los últimos años. Con tal bendición, es seguro que el futuro de Venezuela solo puede ser riqueza y prosperidad. Riqueza y prosperidad. Riqueza y prosperidad. Unos 4.000 opositores marcharon el sábado contra el gobierno de Nicolás Maduro en su cuarta protesta en una semana. La crisis venezolana sigue en aumento. Hoy es el 9º día de enfrentamientos que poco a poco se han extendido a otras ciudades fuera de Caracas. Esto es lo que hace ese gobierno. Esto es lo que hace ese gobierno, maldito. Ahora, Señor, tú te hagas presente en este pueblo, Señor. Queremos, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Padre Santo. Queremos que nos sirva, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. En 2002, hace apenas 20 años, Venezuela era el país más rico de Sudamérica. Bendecido con más reservas de petróleo que ninguna otra nación, parecía que el futuro era brillante. Hoy, ese país prometedor ha desaparecido y se ha convertido en una de las naciones más pobres de América Latina, con hambre y desesperación. En 2017, el venezolano promedio perdió 11 kilos por falta de alimentos. La situación es tan desoladora que 6 millones han huido, muchos caminando días para llegar a países vecinos. Además de la ruina económica, Venezuela también ha perdido su democracia, pasando de una nación con elecciones respetables a ser ahora un estado totalitario. Así que, ¿cómo sucedió? ¿Cómo pasó Venezuela de ser la envidia de otras naciones latinoamericanas a su mayor fuente de refugiados? ¿Cómo pasó de ser un país con frecuentes traspasos de poder a uno que lo ha intentado todo, pero no logra deshacerse de su dictador? En resumen, ¿cómo se convirtió Venezuela en el mayor desastre de la historia reciente de Latinoamérica? En los 50s, Venezuela era el cuarto país más rico del planeta, y durante las siguientes décadas disfrutó de una especie de época dorada. Parecía haber estabilidad política y un rápido crecimiento económico. Sin embargo, bajo la superficie no era tan color de rosa. Las enormes reservas de petróleo de Venezuela le hacían depender de este producto, y la suerte del país fluctuaba con el precio del petróleo. En 1973, la guerra en Oriente Medio hizo que el precio del petróleo se cuadruplicara en un año. Para Venezuela eso fue una bonanza. El gobierno nacionalizó las compañías petroleras y sus ingresos se dispararon. Sin embargo, mientras los ingresos del gobierno aumentaban, sus gastos lo hacían aún más. El gobierno gastó y despilfarró tanto dinero que para finales de los 70s estaba profundamente endeudado. Cuando un nuevo presidente tomó el poder en 1979, bromeó diciendo que asumía el poder de una Venezuela hipotecada. Las cosas podrían haber ido bien si el precio del petróleo se hubiera mantenido alto, pero en los 80 se desplomó. Lo que había sido una fiesta se convirtió en hambruna y el país entró en una profunda recesión. Fue por ese entonces que un joven marxista llamado Hugo Chávez empezó a planear un golpe militar. Chávez estaba en el ejército y se había vuelto cínico con la política venezolana. Con la economía en crisis, decidió que tomaría el poder y utilizaría el dinero del petróleo para construir una utopía comunista.
A lo largo de los 80, Chávez reclutó hombres para su causa y pronto tuvo su propio ejército privado. Mientras tanto, el descontento crecía entre la población. El gobierno intentó introducir medidas para mejorar la economía, pero fueron profundamente impopulares. En 1989 se produjo una ola de disturbios y saqueos, que se conoció como el Caracazo. Duró 9 días y cientos de personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad. A Hugo Chávez, que continuaba reclutando soldados, este descontento le vino como anillo al dedo. A este punto, para el público venezolano todavía era desconocido, pero eso cambió en 1992, cuando intentó dar el golpe que llevaba tanto tiempo planeando. El golpe falló, pero Chávez no iba a rendirse. Cuando se dirigió a sus soldados, les dijo que depusieran las armas, pero dejó muy claro que volverían a intentar. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Chávez fue encarcelado por 1 año. Sin embargo, para muchos ciudadanos era un héroe. Héctor y Freddy, hay una realidad concreta. La próspera Venezuela tuvo dificultades en un momento determinado por la corrupción administrativa y por la carencia de visión de los partidos políticos tradicionales, COPEI y Acción Democrática. Eso nadie lo puede negar. Nadie lo puede. Crearon bienestar, crearon prosperidad, pero al final se descuidaron con los montones de pobreza que en Petare se agolparon. Sí. Y esto entonces produjo el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez, como ya hemos visto en este programa, y al mismo tiempo la apreciación del pueblo latinoamericano fundamentalmente por el valor de este militar de levantarse a dar un golpe de Estado con un estandarte de crear prosperidad y bienestar para su población, para su nación que era Venezuela. Chávez comenzó bien con la simpatía de todos. Sí. Vino aquí, jugó con Hipólito Mejía hasta béisbol. Yo tuve la oportunidad de conocer a Hugo Chávez en el 2003 cuando él vino aquí. Y lo seguimos. No, y fuimos tuve a su casa. Yo tuve la oportunidad de compartir con él. Me pidió que le hiciera el diseño de su programa. Fuimos... Presidente es una imitación. Una imitación. Ah, pero que ustedes los comunistas se juntan. Le hicimos, Sí, se le hicimos que se el juntan. programa Los Presidentes. ¿Qué los junta a ustedes? Es una Hay que ver. continuidad. ¿Carlos Marx o Lenin o Stalin? Yo soy marxista. Marxista. Leninista. Mire que... O maoísta. Freddy, A disculpa. Chávez le hicimos nosotros el programa de televisión a Los Presidentes. Nos quedan 5 minutos. Una continuidad del programa. En esos 5 minutos. ¿Sabes que brevemente nosotros fuimos cuando Chávez salió del Palacio Presidencial en el 2003? Él dijo, yo quiero ir a mi antigua casa. ¿Y dónde fue eso? No, yo viví en Los Minas. En Los Minas. Y él Perdón, le es quita que- la llave al seguridad. No, pero perdón, es que él prende la jipeta y tuvimos que salir todos Es corriendo que atrás de él él. siendo militar Vivía. vino aquí a República Él Dominicana. vivió en la calle I. Compañero, pero de ahí, pero lo estoy diciendo porque él no lo contó a nosotros. Compañero, yo fui amigo de Chávez. Y la gente Compañero, ahí, yo fui amigo de una cosa. Chávez, óigame a mí. Y yo viví en Venezuela. ¿Usted también era del grupo de la No, izquierda? yo estudié en Venezuela el 2 grupo años. zurdo. Era chavista. Yo viví en Venezuela 2 años. Compañero, No, mire. No me diga con que él es Compañero, chavista. compañero. Lo está embarrando y usted se está dejando. ¿eh? Compañero, mire. Oiga lo que le voy a decir. Aparte de que yo viví en Venezuela y conocía la Caracas de Carlos Andrés Pérez. Ujú. Conocí- Cuando la cosa estaba bien. 730 el Bolívar. El país más próspero de América Latina. Y Óigame lo que le voy a el decir. mayor ron. Óigame lo que le voy a decir. Cuando nosotros hicimos la maestría en seguridad y defensa, nos tocó terminar el último entrenamiento en Venezuela. Chávez ya en el poder. Se podía respirar que Venezuela iba hacia el comunismo. O sea, usted le está hablando la experiencia que yo viví y la pasé por ahí. Y se lo advertí a mis compañeros de graduación. Volábamos de Caracas a la selva todos los días a las 6 de la mañana en 2 aviones militares venezolanos que nos fueron otorgados para esa misión. O sea, quien le está hablando a usted conoce Venezuela, sabe de Venezuela. Ahora bien, oiga lo que le voy a decir. Hay una parte ¿Oíste, Freddy? Oiga lo que le voy a decir. Lo triste es que ese Hugo Chávez que despertó tantas simpatías terminara de ser un demócrata en un castrista, porque él era comunista pro Castro. Fidel terminó siendo su ídolo. Sí. Por eso aparece diciéndole Una- a sus asistentes, ¿y ese edificio de quién es?
de fulano de tal, confísquese. Mira, hay Pero, compadre, perdón. No, que no. Y vamos para allá. no Y tiempo, confísquese. no va el Y tiempo, confísquese. desacreditando a Chávez. Entonces, en el video que acabamos de ver hace un ratito, vimos la Venezuela próspera que la comienza a destruir Hugo Chávez cuando se mete a comunista y le ha entregado a Maduro un país ya cayéndose. Y Maduro lo ha acabado de destruir. Mire, esa es la realidad, Freddy, que tenemos nosotros, lamentablemente. Es importante que veamos lo siguiente. Venezuela tiene una importancia geoestratégica y geopolítica de primer orden. Para el imperio. Para el imperio norteamericano. Por ahí venía usted. Para el imperio venía. Venía para el imperio. Usted tiene un discurso norteamericano que es el diseño de las estrategias de posicionamiento que tiene los norteamericanos, colocando a Chávez en una situación que ustedes iba a decir retrógrado. Compadre, perdóneme. Ni recalcitrante. Compadre querido, míreme. No, déjeme la imagen ahí, Es que los norteamericanos te dan un discurso y tú sales por ahí como papagayo a repetir el discurso de los yanquis y no saben que están cumpliendo con una función diseñada estratégicamente para eso. Freddy, los yanquis fue que diseñaron esa fotografía. Mire, los yanquis diseñaron esa fotografía que está ahí. El aparato. Una pregunta, ¿diseñaron los yanquis esa fotografía que está en pantalla? Respóndame. Responda. Esa fotografía que está ahí, de un comunista, dictador histórico, él contento y abrazado. Esa fotografía la diseñaron los yanquis. Un honor y una honra para América haber contado con Fidel Castro y con Chávez. ¿Cómo? Fue un honor para América. ¿Cómo? Los yanquis. Con el gran desarrollo que exhibe Cuba el día de hoy. Un anacronismo, una Cuba destruida y una Venezuela destruida. Pero ese es un pensamiento anacrónico. No me va a dejar hablar. Es que Freddy, el aparato de comunicación montado por los yanquis para manipular la opinión pública en el mundo es una maquinaria poderosa que nos afecta a todos. Usted está repitiendo aquí como papagayo el discurso de los yanquis no y me se da cuenta que están siendo utilizados como tontos útiles. Pero no nos respondió si la foto que aparecía ahí la hicieron los yanquis. Fueron los yanquis. Yo tengo una foto con Fidel Castro, abrazado con Fidel Castro, y yo vivo orgulloso. Porque usted es comunista igual que él. Porque usted es comunista igual que él. ¿Te gusta eso? Ahora, yo te voy a preguntar. Tengo foto con Chávez y tengo foto con Fidel Castro. En el Palacio Nacional abrazado con Fidel Castro. O sea, que usted confiesa, como Pablo Neruda, que usted es un comunista y que su pensamiento es igual que esta gente. Yo soy marxista. Yo soy marxista bochista. Bien. Yo soy marxista bochista. Ahora bien, ¿cuál fue el grave problema que tuvimos durante la semana? Que la gente se preguntaba, ¿y quién se juramenta? ¿Quién se juramentó ayer viernes? ¿Quién se juramentó? Analizando lo predijo desde el sábado pasado, dijo, ganó Edmundo García Urrutia con más de un 70% de los votos. Edmundo González ganó las elecciones, pero lamentablemente se va a juramentar. ¿Cómo se llama? Maduro. El animal Maduro. Nicolás Maduro. Se va a juramentar. ¿Cómo fue que usted le llamó? ¿A qué usted le llamó? Animal. No, él era conductor, de autobuses en Caracas. Sí, pero ¿Y un conductor de autobuses no puede ser un animal? No, pero eso es una ofensa a los conductores de autobuses. Él era conductor de autobuses, escúcheme. Y para conducir un autobús hay que ser inteligente. Claro. Y tener un mínimo de capacidad. Y un dominio. Venezuela abandona desde hoy el camino de la democracia y se convierte en una dictadura vil porque tiene ímpetus de tortura, de asesinatos. Es una Venezuela que viene ahora cambiada totalmente. Entonces, usted a veces tiene una dicotomía que yo no entiendo. Entonces, el presidente que se juramentó ayer en Venezuela, ¿es un dictador o no es un dictador? Desde hoy es un dictador, muy bien. Hasta ayer él estaba cumpliendo un mandato constitucional que había ganado libremente. Pero hoy... que había ganado ¿cómo? Cuando el Guaidó, pero ¿cómo libremente? Esas elecciones...
ganó Maduro. Señores, el chavismo ganó 19 procesos electorales en línea sin perder. Perdió el pero haciendo fraude. No, sin un solo fraude. Perdió el Trujillo ganó 40. Popularidad. Trujillo ganó 40 y era un dictador, y era un dictador también. Balaguer sin Había fraude también ganó siempre. del chavismo, era una fiebre en Venezuela, la gente amaba, adoraba a Chávez. Pues mira, tú eres bochista y yo soy bochista. Cuando Balaguer le ganó las elecciones del 90 fue limpio, ¿verdad? Las elecciones de la pues lo mismo que hizo Maduro. Lo hizo en el 2013, lo hizo en el 2017, lo hizo ahora. Se robó la del 74, el acuerdo de Santo Domingo. Entonces no me venga con eso, Freddy. En el 82. ¿Y cuántas se robó Chávez en Venezuela? Ni una sola. Y Fidel en Cuba. Perdón. Fidel en Cuba, ¿cuántas se robó? ¿Cuántas se robó Fidel en Cuba? Chávez perdió por una migaja de 14 votos. No, que no contesta. Perdió por una migaja y aceptó la derrota del referéndum. Perdimos. Bueno, vamos a tomar un minuto cada uno. Recuerde usted que como son de la izquierda, ellos doblan para allá y le corren a la verdad. Vamos a tomar cada uno un minuto para que podamos expresar la visión que tenemos de lo que va a pasar en Venezuela a partir del día de ayer, ¿no? ¿Qué usted piensa que va a ocurrir? Yo pienso que Venezuela va a caer en la trituradora de una geopolítica mundial que están aplicando las grandes potencias sobre esta base. Rusia ha invadido Ucrania y lleva ya el 25% del territorio ucraniano. Está en manos de Rusia, todo el Donbass y todo eso. ¿Qué resulta? Que Rusia ya no echa para atrás, esa tierra no vuelven a ser ucraniana nunca más. Entonces, para que Ucrania acepte el cercenamiento de su territorio... Compadre, mira la fotografía del dictador tomando posesión. Sí, ella está tomando... Pero muy elegante, ¿eh? Un dictador. Parece que él es de izquierda, pero come con la derecha. Sí, no, de hecho come con la derecha. De hecho, está juramentando con la mano izquierda. Recuerde usted que él llevó un chef allá que se le pagaron cerca de $400,000 por él comer carne. Pero escuchen esto, ustedes dan un minuto a uno y se lo quitan. No, vamos a dar minuto. Nos están haciendo seis. Hay una geopolítica que se está va a disparar el breaker. Donde Estados Unidos se quiere quedar con Groenlandia y le está diciendo a Rusia, quédate con la parte de Ucrania que ya has conquistado, que yo me voy a quedar con Groenlandia y me voy a quedar con el canal de Panamá. En el canal de Panamá hay un problema contractual, sin embargo, Panamá ni América Latina va a aceptar que le arrebaten el canal de Panamá. Sin embargo, lo que están haciendo es que a China le van a dar su tajada. Coge Taiwán, que yo voy a coger Groenlandia, que Rusia va a coger Ucrania, y Venezuela no me moleste con Venezuela, le van a decir a los rusos que yo te voy de Ucrania, pero déjame a Venezuela. Y esa predicción suya es como tremebunda. No, lo que pasa es que ustedes no están objetivizando el cambio que está dando el mundo en términos geopolíticos y geoestratégicos. ¿Usted le gustaría que hiciéramos algo, Héctor? A ver. Vamos la próxima semana a prometerle a todo el pueblo dominicano del país y de fuera, y el que vive fuera también, ¿no? Sobre todo. Que sigue cada fin de semana a Su Mundo con el Pueblo a través de los canales 1101 en HD, 101 y los canales 81 de Altiz y de Aster. A quien siguen por esos canales analizando. Sí, siguen analizando. Su mundo con el Pueblo, eso es otro equipo. Pero bueno, recordarle a la gente que puede seguirnos viendo a través de los canales 20 de Telecable Dominicano, 46 de Wintelecom, el canal 647 de Fire TV Stick. A través de ahí lo estaba viendo yo desde Nueva York. Sí. Que lamentablemente tuve que quedarme allá y no podía salir. A mí me contaron mi cajita. Sí, y estamos en más de 160 sistemas de cables en las provincias del país, en el satélite Eutel para todo el continente americano y en el satélite Intelsat para el resto del mundo. El medio de comunicación de igual forma, más visto en República Dominicana. Así mismo mayor cobertura. A través de esos medios que llegan a millones de personas. Sí, claro. Se ve matutino Su Mundo de 7 a 9 de la mañana. Sí. Claro. Su Mundo con el Pueblo cada tarde de 3 a 6 de la tarde y obviamente analizando cada fin de semana. Sí, recordarle a la gente, deme un segundito, porque hay que recordarle a la gente que también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en lo que son YouTube, en Analizando y SuMundoTV.com, a través de Twitter o el antiguo Twitter, ahora se llama X,
y a través de nuestras cuentas en Facebook. Entonces, ¿usted iba a decir o ya? No, yo iba dando promoción por allá, y a nosotros no nos promocionan, Yo iba a expresar que muy pronto habrá un programa de lujo por estos canales y por estas plataformas digitales a través de la cual Multimedia Su Mundo proyecta importantes aportes a la sociedad dominicana en términos de comunicación, y ya oficialmente daremos la información de ese toque de queda que va a haber en ese programa tipo podcast, ¿no? Claro. Que vamos a tener. Pues bueno, la próxima semana estamos prometiendo que vamos a tocar los temas que tocó hace un momentito mi querido compadre Freddy, acerca de la predicción de lo que va a pasar en Venezuela. Lo que hizo fue irse para el tema de los poderes y decir que China se queda con Taiwán, que Rusia, donde hay otro dictador que es Putin, su socio también, se queda con el Donbass, y que entonces el Donald Trump se queda con Groenlandia. Y con el canal de Panamá. Vamos a tocar esos temas la próxima semana. Vamos a prepararnos para que le cumplamos a nuestro pueblo dominicano que está en Europa, en Estados Unidos, en América Latina y aquí en la República Dominicana, que estaremos con ustedes el próximo fin de semana en un nuevo Analizando. Que Dios bendiga a cada hombre y a cada mujer nacido en esta tierra, y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Amén, amén.